profesional. Cada vez que platico con él, me encanta escucharlo porque es un apasionado de los temas de la competencia económica, cómo los comenta, cómo los analiza, cómo los domina. Y bueno, ya desde hace algunos años que nos conocemos, siempre ha venido haciendo estudios en este tema. Ha estado ya en otras actividades académicas en México, concretamente en la Ciudad de México, en la UNAM, ha estado también participando. Pero bueno, él es abogado por la Universidad del Choco, es especialista en Derecho Financiero y candidato al Magíster en Derecho Económico de la Universidad Javeriana y título de perfeccionamiento en Derecho de la Competencia de la Universidad Externado de Colombia. Profesor universitario y ganador de los premios Robert Cutter y José Ignacio de Márquez, socio de la firma Perea Vélez Abogados. Muchas gracias. Muy buenos días. Primeramente, darle gracias a Dios por la oportunidad de estar nuevamente aquí en México ante un público tan distinguido y sobre todo ante expertos en esta materia que no es mi especialidad, el derecho del deporte, pero donde gracias a amigos como Adrián, como Luis Fernández, como Luis Marcondes, como el patrón Javier Avilés, entre otros grandes amigos de diversas partes de Latinoamérica, pues he tenido la oportunidad de hacerme un espacio. El día de hoy vengo a presentar un tema el cual he denominado ¿puede un ratón comerse un zorro? Análisis de la compra de Fox por parte de Disney a la luz de el derecho de la competencia. Y quiero comenzar contándoles una pequeña metáfora, dicen por ahí, muy conocida en el ámbito del derecho en Sudamérica, y que dicen que en alguna ocasión, cuando Moisés bajó con la ley de las tablas, los 10 mandamientos, empezó a leérselos al pueblo de Israel. Y Moisés empezó a decirles, estas son las leyes que regirán nuestras vidas. Primera ley de derecho propiamente dicha, para el pueblo de Israel. Y dijo, primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y el pueblo enardeció, viva Moisés, qué bueno Moisés. Segundo mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Y el pueblo, viva Moisés, alabado Moisés, Moisés, todo el mundo. Pero cuando Moisés conforme iba avanzando y el pueblo se enardecía en calor, llegó Moisés al 8º mandamiento y dijo, no desearás la mujer de tu prójimo. Y la gente empezó, ¿qué? ¿Cómo? Eso es cuento tuyo, Moisés, te lo inventaste. Ya Moisés le iban a lapidar. Ya estaban todos los hombres con la piedra en la mano listos para lapidarlo. Y cuando Moisés, en medio del desespero, ya viéndose casi muerto, les dice, momentico, espérate tantico. Eso dice la ley. Vamos a ver qué dice la jurisprudencia. Y sin duda, cuando uno habla de derecho de la competencia, le toca esperar qué dice la jurisprudencia, o en el caso concreto, qué dicen las autoridades administrativas. ¿Por qué? Porque frente a un mismo fenómeno, las autoridades administrativas pueden tener distintos criterios porque el derecho de la competencia tiene una particularidad. No solamente depende su aplicación o su forma de aplicación de aquello que esté dictado en las normas, sino del mercado, porque el derecho de la competencia es un conjunto de normas que por sobre todo regula el mercado o direcciona, digamos de alguna forma, la actividad concurrencial de los agentes en el mercado y por tanto la variación de los mercados hace que la forma de aplicación de las normas pueda ser diferente. Pero ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué es eso del derecho de la competencia? ¿Eso para qué sirve? Y el derecho de la competencia lo podemos definir, como solemos definirlo los abogados, como un conjunto de normas que tiene como objetivo proteger la libre y la leal competencia en los mercados a fin de reprimir comportamientos anticompetitivos o desleales que afecten la forma de concurrir de los oferentes y la libertad de elección de los consumidores a la hora de preferir a un agente o a otro. En derecho de la competencia podemos decir que hay básicamente 3 temas fundamentales. El primer tema, que es el que seguramente más conocemos, es el caso de la famosa competencia desleal,
Y lo encontramos cuando por ejemplo, existen imitaciones de productos, cuando existen usos marcarios, por ejemplo, en los casos de las confusiones, usos marcarios en los cuales un productor somete o gestiona, digamos, o implementa la marca de otro en un determinado producto de modo tal que confunde al público, que además de ser una infracción marcaria puede ser una infracción de competencia, entre otros tipos de competencia desleal donde, por ejemplo, se desacredita el producto de otro, etcétera, etcétera. También existen las denominadas prácticas restrictivas de la competencia. Estas prácticas son prácticas en las cuales se limita la capacidad de competir de agentes en el mercado o la posibilidad de elegir de los consumidores. Por ejemplo, una práctica restrictiva de la competencia son los llamados carteles. Y encontrarán aquí en México que hace un tiempo se hablaba del famoso cartel de la tortilla. Cartel de la tortilla, que básicamente era que varias empresas que se dedican a este tema se habían puesto de acuerdo para fijar los precios mínimos de venta de la tortilla, que es un elemento fundamental de la cocina mexicana. En Colombia, por ejemplo, teníamos el famoso cartel de los pañales, donde varias empresas productoras de pañales se pusieron de acuerdo para ponerle un precio mínimo de venta al público o un precio al cual le venderían al público los pañales, eludiendo de esta forma la competencia y evitando que por vía de ese proceso competitivo los consumidores obtuvieran menores precios y mayores cantidades. Finalmente, hay un tema muy importante que es el que vamos a tratar hoy, y el tema es el de las llamadas integraciones empresariales o concentraciones empresariales, que básicamente lo que hace es estudiar aquellos fenómenos en los cuales dos o más empresas van a dejar de competir en el mercado para actuar como una sola, bien sea porque se van a fusionar o porque, como les mostraré más adelante, les hablaré más adelante, se trata de operaciones en las cuales ellas, si bien van a seguir con accionistas distintos, sí van a actuar en el mercado como que si fueran una sola empresa. Entonces, y ustedes se preguntarán, y al final del día, Alexis, ¿para qué o por qué es importante defender la competencia? Y yo creo que es importante defender la competencia por dos premisas fundamentales. Primera, porque si hay mayor número de competidores, necesariamente habrá acceso a una mayor cantidad de bienes. Si aumentan los bienes, pues disminuyen los precios por ley de oferta y demanda. Y si disminuyen los precios, pues los consumidores tendremos mayores excedentes que eventualmente podremos invertir en otro tipo de bienes. La competencia además tiene un fenómeno indirecto, y es que a pesar de que aumenten los precios, o disminuyan los precios, perdón, los incentivos que tienen los competidores en el mercado es a disminuir precios, pero mejorar la calidad, haciendo más eficiente su producción para poder ganar mayor cuota de mercado. Y entrando al tema de las concentraciones empresariales, empecemos por definir qué es una concentración empresarial. Y la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la autoridad de competencia de Colombia, ha definido una concentración empresarial como una combinación de dos o más actividades en las cuales cesa la competencia entre las empresas que la llevan a cabo de forma posterior al posicionamiento o al perfeccionamiento de la operación. Quiere decir esto que una integración empresarial es aquella situación en la cual dos empresas que antes competían o que participando de la misma cadena de valor, ya les explicaré ese concepto, lo que hacen es volverse uno solo en cuanto al direccionamiento de la política competitiva o de la política empresarial. Y la pregunta que hay que hacerse es, bueno, ¿y qué motiva? ¿Por qué al Estado le preocupa que dos empresas competidoras se integren en el mercado, se unan, dejen de ser una sola empresa, dejen de ser varias empresas y se comporten como una sola, sea que se fusionen o no? La respuesta la encontramos en principio, y vamos a ver que este concepto también es muy polémico, en la sentencia C228 de 2010
de la Corte Constitucional de Colombia, la cual dijo literalmente lo siguiente: lo que motiva la intervención estatal representada en el control de integraciones empresariales es la necesidad de evitar que determinados modos de integración tengan un grado de incidencia del mercado que imposibilite la competencia efectiva entre oferentes y la garantía de los derechos de los consumidores. Algunos autores dicen es que al final del día lo que justifica la integración empresarial, palabras más, palabras menos, es que no haya en el mercado, a través de las fusiones, a través de las adquisiciones, a través de contratos de colaboración, un agente que logre la dominancia del mercado a punta de bolsillo. ¿Eso qué quiere decir? Que no se va a permitir, o el Estado no se permitirá, la formación de monopolios a través de la idea de que un grandote empieza a comprar a todos los chiquitos, a los más pequeños. Entonces, compra hasta que llega al 100% de la totalidad de los agentes competidores y se queda como monopolista, como único oferente en el mercado. Lo cual, por supuesto, no es socialmente deseable, ya que los monopolios, en teoría, tienen la tendencia a reducir la oferta de bienes y, como consecuencia de ellos, aumentar los precios y obligar a que los consumidores tengan que pagar más. Y se preguntarán ustedes, y cuando nosotros hablamos de una integración empresarial equivale a fusión, y vamos a decir que no. Primero, por una razón básica, porque las integraciones empresariales no solamente se dan entre consumidores, entre competidores, se pueden dar entre un agente económico y alguien que esté arriba o abajo de su cadena de producción. Miren que tan importante es el tema del derecho de la competencia en este sentido, que hay una experiencia muy importante en Colombia, una sentencia de la Corte Constitucional, en la cual la Corte Constitucional dice: cuando hablamos de la libre competencia, es decir, de la facultad que le otorga la Constitución a cada ciudadano, a cada agente económico, de poder ingresar al mercado, de poder fijar sus políticas competitivas y de poder ganar clientela, podemos decir que este derecho no es un derecho fundamental. Y al no ser un derecho fundamental, no está protegido no puede ser protegido, por ejemplo, por la acción de amparo, que en Colombia se le conoce como acción de tutela, porque no hay una protección inmediata a ese derecho, porque no tiene esa relevancia. Sin embargo, hubo un caso muy relevante en el cual la Corte Constitucional habló de que el derecho de la competencia o la libre competencia podía ser un derecho fundamental por conexidad. Y la anécdota fue muy simple. Resulta que en un pueblo de Colombia había dos vendedores de velas, dos fabricantes de velas. Y para fabricar velas, uno de los elementos necesarios es la parafina. Velas, por supuesto, que si no tienes parafina, no puedes fabricar, y en consecuencia, lo que ocurre es que no vas a poder competir en el mercado. Pues ocurrió que el único proveedor de parafina de ese mercado local decidió que iba a vender en exclusiva al fabricante B y no al fabricante A. En ese caso, la Corte Constitucional terminó ordenándole a ese proveedor venderle al fabricante al cual se negaba a venderle, no por la protección del derecho de la libre empresa o del derecho a la libertad de competir, sino por la protección del derecho fundamental del trabajo en conexidad con este derecho de la competencia. Ahora, esas integraciones tampoco, como les decía, son exclusivamente las fusiones. Las fusiones, en primer lugar, podemos decir que es una figura típica del derecho societario, como nos lo enseña el profesor Alfonso Miranda, profesor de la Universidad Javeriana, en la cual dos compañías se integran o para crear una nueva o para ser absorbida una por otra. Básicamente, imaginémonos una fusión como que tuviéramos el caso de la empresa A, la empresa B y la empresa C, las cuales se integran en una sola y forman la empresa ABC. Otra forma que también existe de integración empresarial es la llamada consolidación,
La consolidación podemos definirla como un proceso secuencial en virtud del cual quien tenía participación previa en una empresa o en un mercado, mediante la transferencia de activos, adquiere la cuota de mercado de otra empresa. Y esto se puede dar de dos formas. Uno, o de forma interna, cuando por ejemplo yo tengo una parte de un competidor, por ejemplo soy dueño del 10% de otra firma de abogados y decido mediante la transferencia de activos hacerme a la totalidad de esa firma. O los dos, cuando yo no soy propiamente dicho una persona que tiene o soy una persona que tiene una empresa, pero tengo otra persona que me compite, que a pesar de que es multiproducto, en determinado producto compite conmigo, y lo que hago es comprar exactamente la división o la línea de negocios de ese producto, generando que esa persona se retire del mercado y yo consolido esa operación. También existe otra forma de concentración que es la llamada adquisición de control. La adquisición de control hay que entenderla no cuando yo exclusivamente voy y compro las acciones o la mayoría accionaria de una compañía rival. Se puede dar la adquisición de control, como por ejemplo existe en el caso de las agencias de viajes, en las cuales existe una agencia de viajes muy grande. Por ejemplo, en Colombia tenemos Aviatur, la principal agencia de viajes del país, que utiliza mediante contratos de colaboración, contratos de joint venture, para colocar un ejemplo, lo que hace es que le provee e integra a su red pequeñas agencias de viajes, sobre todo de ciudades y de pueblos, de municipios pequeños, haciendo que de esta forma se puedan prestar los servicios de Aviatur a través de otros agentes, en los cuales Aviatur no compra la compañía, pero controla de forma directa la política empresarial. ¿Y cómo la controla? Por ejemplo, se tiene un sistema uniforme de compras, servicios electrónicos están controlados y los precios son los que establece Aviatur. Por lo tanto, no soy dueño de tu sociedad, pero sí manejo tu política empresarial. Finalmente, se habla también de las integraciones en sentido estricto. Y estas integraciones en sentido estricto se dan cuando existen alianzas entre competidores que por determinado momento suprimen la competencia con el fin de lograr un objetivo común. Entre ellos tenemos, por ejemplo, los llamados acuerdos de producción conjunta, en los cuales dos competidores que, por ejemplo, están interesados en un determinado mercado, dejan de competir, con autorización obviamente de la autoridad de competencia, y como consecuencia de ello se dedican a producir conjuntamente un determinado bien a fin de ofrecerlo en el mercado. Y hay otra pregunta que viene sacudiendo la doctrina, ¿tiene sentido que el Estado se desgaste y ponga controles a las integraciones empresariales? Y esta pregunta no es capciosa ni es ociosa. Tiene sentido en la medida en que la estadística muestra, al menos para el caso colombiano, que desde el año 98 hasta el año 2018, es decir, en los últimos 20 años, de la totalidad de las integraciones empresariales que se han solicitado, cerca del 90% han sido aprobadas sin condicionamiento. Un porcentaje muy pequeño, cerca, digamos, de ese 90 puede ser el 7%, han sido aprobadas con la condición de que hagan algo para no limitar la libre competencia, y un porcentaje inferior casi que al 3%, entre el 3 y el 5%, solamente han sido objetajes, es decir, no se les permite hacer la integración empresarial. En este sentido, instituciones como la UNTAC, autores como Alfonso Miranda e Ignacio de León de Venezuela, dicen que el control de concentraciones empresariales tiene sentido, pues con ello lo que se da es la oportunidad de que el Estado evite que a futuro se consoliden agentes con una dominancia tal que se comporten propiamente dichos como unos monopolistas, poniendo en riesgo el juego de la competencia. Por contrario, autores como Enrique Jersey, como el profesor Alfredo Bullard
o como Edwin Rockefeller en los Estados Unidos, se oponen por completo a la existencia de estos controles a las concentraciones empresariales. El profesor Jersey tiene un argumento libertario y dice que es que el control empresarial atenta directamente contra la libertad de la empresa. Y esto lo dice Jersey porque dice, ¿por qué me tienen que impedir a mí que yo invierta más en un negocio en el cual puedo invertir más? En concreto, el maestro Jersey dice, no tiene sentido, porque lo que estás evitando es que haya más inversión, haya más recursos en el mercado y por lo tanto se alcancen mayores eficiencias. El profesor Bullard dice, es que lo que Jersey dice es cierto. Y tan cierto es que en el Perú tenemos un caso, del profesor Bullard, al cual recomiendo leer muchísimo. Dice, en el Perú tenemos un caso, y es que resulta que en el Perú había hasta hace unos años una sola cervecería. El Perú hasta hace 3 días no tenía control de fusiones. El nuevo gobierno presentó un proyecto de ley y ahora tendrán que implementar un proceso para controlar las fusiones. Digo yo a mi querido Alfredo Bullard, le digo, una de dos, debe estar en la situación más compleja en la que se puede encontrar un pensador. Alfredo, además de ser un excelente doctrinante, es uno de los mejores abogados que, al igual que Jersey, de los mejores abogados que yo ya he visto en mi vida. Y digo yo, le decía yo a Alfredo, tenés que estar en una situación muy compleja porque está peleando el académico, el tipo que tiene las convicciones suficientes para demostrar por qué el control de concentraciones no es importante, y por otra parte debe estar peleando esa misma persona con el hombre que tiene su despacho, porque a partir de esa ley lo que va a tener es más trabajo. Es decir, necesariamente va a aumentar su clientela porque la ley crea un trámite que en Perú seguramente no tiene sentido. Y este caso de las cervecerías es tan importante porque resulta que la cervecería Bacchus a principios de los años 2000 salió de compras y compró todas las cervecerías del Perú, todas, Pilsen Callao, Cristal, Tocusqueña, todas eran de Bacchus. Y existía un miedo, un temor reverencial de parte de estas empresas porque se decía, va a subir el precio de la cerveza. Resulta que durante algún tiempo el precio de la cerveza empezó a subir, pero salió a flote eso que Milton Friedman decía, de que los monopolios, mientras no hubieran barreras regulatorias a la entrada, tenían la tendencia a no ser de largo plazo. Porque resulta que cuando Bacchus empezó a subir los precios de las distintas cervezas, ingresó Brahma al mercado peruano y tuvo necesariamente que volver a bajar el precio de la cerveza. Finalmente, Edwin Rockefeller dice, es que ni siquiera es solamente el control de concentraciones lo que no tiene sentido. Rockefeller llega a un punto más extremo en un libro que se llama The Antitrust Religion, o la religión del antitrust, que se consigue muy fácilmente en internet. Dice, lo que no tiene sentido en sí es el derecho de la competencia. Bueno, yo puedo estar de acuerdo con Rockefeller en algunas cosas, ya con que el derecho de la competencia no tenga sentido, pues tampoco, definitivamente. Ahora hablemos de la concentración entre Disney y Fox, que es el tema que nos reúne hoy. Y esta concentración es tan importante porque estamos hablando de dos de las más importantes casas de entretenimiento del mundo. Disney sale de compras en una operación global porque compra la 20th Century Fox en Estados Unidos y su repercusión es inmediata a nivel mundial. Contempla este acuerdo la adquisición de la 20th Century Fox a nivel mundial, un acuerdo que dicen, según las estadísticas, bordea los 71,000 millones de dólares y tiene un impacto directo, o real o potencialmente, en el mercado de las retransmisiones deportivas, que es lo que nos liga al derecho del deporte. Solo para hacer referencia a algo, Disney actualmente es dueña de marcas como Pixar, ¿recuerdan ustedes la de Toy Story? Marvel Comics, y de títulos tan importantes como X-Men, Deadpool, Avatar, entre otras. Además de que también es dueña de otras empresas como Hulu, Sky, y ESPN.
Fox, por su parte, es dueña. Fox, por su parte, es una empresa que es dueña de canales como National Geographic, Fox Sports, entre otros títulos que son de relevancia, digamos, y altamente conocidos, y series tan famosas como The Walking Dead o, por supuesto, Los Simpsons. ¿Qué ocurre cuando se plantea la idea de que Disney compra la 20th Century Fox? Que hay que aclarar que no es que compró la Fox, como dicen muchos, no, compró un segmento de ese gran conglomerado que es Fox. Si hablamos de Disney, podemos decir que Disney se convirtió con el paso de los años en el gran jugador del negocio de la industria del entretenimiento. Esto mediante la adquisición de canales como ESPN, de los que les hablé hablado, y la producción de series, películas, entre otros, que han llevado a que Disney hoy sea una empresa que tiene utilidades o tiene una valorización en más de 55.000 millones de dólares anuales. Una barbaridad, para ser sincero. Pero es que no es la primera vez que Disney sale de compras, como les decía antes. Disney en el año 95 compró, por ejemplo, a ABC y a ESPN en 19.000 millones de dólares. En el año 2006 compró Pixar, la empresa que les hablaba, en 7.400 millones de dólares. Disney también compra la franquicia de la Guerra de las Galaxias porque compra Lucasfilm, la que era la empresa de George Lucas, en el año 2012 en 4.050 millones de dólares. Y para los que no sabían, Marvel Comics, que es la del Hombre Araña, los X-Men, etcétera, etcétera, también fue adquirida por Disney en 2009 por 4.000 millones de dólares. Lo que sí impresiona es que a 2017 la 20th Century Fox se valorizaba en 65.900 millones de dólares al punto que hoy, como se dice, se ha alcanzado tamaña concentración. E inmediatamente, luego de que se anuncia esta fusión o esta adquisición por parte de Disney, todo el mundo empieza a preguntarse, ¿y qué va a pasar con los deportes? Todo el mundo empieza a decir, Fox Sports, todo el mundo empieza a decir, ¿se fusionarán ESPN y Fox? Por lo tanto, ¿será que el maestro Adrián Camargo no lo vuelven a llamar porque necesitan menos gente? Bueno, pues tampoco, pero bueno. Entonces resulta que en Estados Unidos se dijo por parte de la autoridad de competencia que la integración se permitía, que la concentración se permitía y se permitía, por supuesto, la operación como tal, pero con un condicionamiento. ¿Cuál fue ese condicionamiento? Que había mercados regionales, mercados estaduales, en los cuales Disney tendría la obligación de hacer desinversiones, es decir, de vender a otras personas, a otras empresas, las estaciones de las cuales la Fox fuera dueña, a fin de no generar un agente monopólico. Pero creo que los pronunciamientos más interesantes, y aquí sí tenemos los latinoamericanos que hacernos un reconocimiento propio, se han hecho en México, en Brasil y en Colombia. Porque se han hecho unos estudios muy serios en los cuales se ha llegado a la consideración, por ejemplo, el COFECE de México, la Autoridad de Competencia, llegó a decir lo siguiente, y es, la operación es válida, es permitida y no afecta la libre competencia. Sin embargo, es necesario que el IFT estudie si puede haber una afectación específicamente en el mercado deportivo. México tiene una dualidad cuando se trata de telecomunicaciones, es que tiene dos autoridades de competencia. Propiamente dicho, el COFECE, que es el Consejo Federal de Competencia Económica, y el IFT, que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y el Instituto Federal de Telecomunicaciones dijo, apruebo la operación, pero con dos condicionamientos específicos. Primero, de los varios condicionamientos destacables.
Primero, el primer condicionamiento específico es que para aprobar la operación, Disney tiene que vender Fox Sports para conservar la competencia entre Fox e ESPN. Y el segundo condicionamiento que dijo es: Disney no puede contratar durante un periodo determinado las personas que trabajaban en Fox Sports. Por lo tanto, el puesto de comentarista de mi amigo Adrián, por el momento, está salvado. Bueno, el caso brasilero me parece muy interesante porque Brasil también puso condicionamientos. Y estos condicionamientos fueron principalmente 3. Coincide Brasil en que para mantener la competencia en el mercado de retransmisiones deportivas, Disney tiene que vender Fox Sports, dice así. Segundo, no puede contratar por un determinado tiempo, óigase bien, las ligas que transmita Fox. ¿Esto por qué Brasil lo hace en ese sentido? Porque era muy posible que Disney, según el análisis que hacen en Brasil, pudiera vender el canal Fox Sports y reservarse para ellos las ligas, con los cuales el fortalecimiento de ESPN resultaría en tener una marca volando, Fox Sports, pero al mismo tiempo tener un competidor tan fuerte que no fuera competencia efectiva para el mercado de las retransmisiones de derechos de las retransmisiones de eventos deportivos. Y finalmente, el tercer condicionamiento que le pone Brasil es que Disney debe permitir el licenciamiento libre de la marca Fox Sports. Ahora, Colombia. ¿Y qué ha pasado aquí ya para terminar? Colombia hace un estudio de los mercados que afecta esta concentración empresarial. Permite que terceros, específicamente DirecTV, ingresen al proceso a dar sus opiniones como terceros interesados. Y DirecTV Colombia específicamente dice: por favor, no permitan la integración sin condicionamientos, basado en que la autoridad de los Estados Unidos ya se pronunció. La autoridad de los Estados Unidos dijo: deben hacer ciertas desinversiones, y por lo tanto DirecTV dice: si van a permitir la integración en Colombia, necesariamente condiciónenla. Pues resulta que Colombia aquí hace la gran variación. Colombia aprueba sin condicionamientos la integración entre Disney y Fox. Pero ¿por qué Colombia la aprueba sin condicionamientos? Es que Colombia llega a 3 conclusiones que me parecen bien novedosas en la autoridad de competencia. La primera, dice: aquí no podemos segmentar los canales. En el caso de los canales de televisión, no podemos segmentar la operación en canales deportivos, canales familiares, canales de noticias. ¿Y por qué? Porque el consumidor hoy no consume exclusivamente deportes, no consume exclusivamente noticias, ni consume exclusivamente variedades. El consumidor lo que consume es una parrilla de canales. Por lo tanto, debe entenderse que todos los canales compiten por los gustos de todos los consumidores. Segundo, dice: es que no podemos objetar una integración sin tener en cuenta quiénes van a competir en el mercado local o qué otros competidores quedan vivos en el mercado local. Y reconoce que, si bien es cierto, la integración de Disney y Fox supone para el tema de los canales por pago la creación de un agente con alto poder de mercado, subsisten empresas como Universal, como Warner Bros., o en el caso colombiano como Cine Colombia, que pueden hacerle frente y generar presión competitiva a esto. Y finalmente, y aquí el gran aporte de Colombia. Colombia dice: y es que no nos podemos olvidar que ya hoy por hoy las plataformas de streaming generan una competencia directa. Dice específicamente la resolución: basta que alguien tenga conexión a internet para que pueda preferir una proyección o una transmisión vía streaming
que los canales que son propiedad de Fox o que ya son propiedad hoy de Disney. Y me parece muy importante esto porque me quedó a mí una pequeña duda. En tratándose de retransmisiones deportivas, ¿será acaso que la superintendencia se dio cuenta de que existen plataformas como Roja Directa, Deportes por TV u otras que retransmiten partidos de fútbol en vivo, que retransmiten deportes en vivo, utilizando principalmente aquellas plataformas o las señales de aquellos países en los cuales los partidos se transmiten de forma libre? Quiere decir esto que reconoce la autoridad de competencia que el mercado de la retransmisión de televisión ya no solo se transmite por televisión. Quiere decir que estamos frente a un nuevo mercado, y es el mercado de las retransmisiones en vivo o el mercado de las proyecciones de audiovisuales. Quiere decir entonces que el mercado creció, se amplió y definitivamente se transformó. Y esto no es menor, no son menores estas preguntas, dado que en el caso concreto lo que se ha dicho y lo que se viene diciendo en el mercado es que la compra de Disney, el hecho de que Disney comprara la 20th Century Fox, se debe principalmente a que ellos quieren colocar su propio sistema de streaming, y colocando su propio sistema de streaming le van a competir directamente a quien es hoy el mayor proveedor, que es Netflix. En conclusión, podemos decir que las concentraciones empresariales son un mecanismo que es utilizado por el Estado para impedir que agentes económicos adquieran dominancia en el mercado y como consecuencia amenacen la competencia. Segundo, para mí, la venta de activos de Fox a Disney supone una concentración empresarial que es muy importante a nivel mundial en el mercado del entretenimiento audiovisual. Y finalmente tengo que decir aquí que las retransmisiones deportivas se entienden afectadas hasta cierto punto por el hecho de que los dos canales más importantes, al menos de este lado del mundo, que son ESPN y Fox, se van a ver bajo el dominio, digamos, de una sola dirección, al menos temporalmente, mientras aparezca un competidor, lo cual, sin duda alguna, va a sufrir alteraciones cuando, en cumplimiento de los condicionamientos que han puesto las distintas autoridades de competencia, se proceda a hacer la enajenación definitiva a un tercero que habrá de adquirirlo. Finalmente, y antes de dar las gracias, quiero terminar también con una anécdota. Dicen que cuando Albert Einstein comenzó a hacerse famoso por su teoría de la relatividad, comenzaron a llamarlo de universidad en universidad, de pueblo en pueblo y de ciudad en ciudad. Y dicen que el profesor Einstein hubo un momento en que le dijo a su chofer que estaba cansado de de dictar siempre la misma conferencia. Su chofer, que era una persona más o menos de su misma edad, tanto parecido a él, le dice: mire, la verdad, yo siempre llego a sus conferencias, me siento en la parte de atrás y la he escuchado. Y la verdad la he escuchado tantas veces, que soy capaz de repetirla al dedillo en la siguiente pueblo si usted quiere. Y resulta que Einstein, en el siguiente pueblo, se puso la gorrita del chofer, el chofer se puso el saco de Einstein y empieza el chofer a dictar la conferencia con cada una de las fórmulas, la teoría de la relatividad, explicándola perfectamente. Pero como siempre en estas conferencias hay alguien que pregunta, se levantó alguien y dijo: profesor Einstein, ¿usted me puede explicar cuál es la variable que aplica en este caso en la teoría de la relatividad? Y el chofer, por supuesto, sin perder la calma, asustado pero tranquilo, termina diciéndole: hombre, la verdad, jovencito, su pregunta es tan sencilla, su pregunta es tan elemental, su pregunta es tan fácil que mi chofer se la va a contestar. Muchas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias a Alexis, que me quiere dejar sin trabajo, pero no andes dando ideas, por favor. Gracias, Alexis, siempre agradeciendo tu participación. ¿Alguien que tuviera algún comentario, alguna inquietud sobre el tema de Alexis y la competencia económica en ese sentido? Desde no ser así, pues bueno, nuevamente agradecerte, Alexis. Sabes que te tengo mucha admiración, mucho respeto en todo lo que haces. También a tu esposa que te acompaña el día de hoy. Bueno, me permito otorgar este reconocimiento que la letra dice: la Federación Mexicana de Derecho Deportivo y Estudios Legislativos del Deporte y la Confederación Deportiva Mexicana otorgan el presente reconocimiento a Alexis Farut Perea por haber presentado su ponencia en la tercera conferencia de Derecho Deportivo celebrada en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, México, el día 4 de mayo del 2019. Muchas gracias, Alexis. Muchas gracias. Un pequeño presente de parte de nosotros. Muchas gracias. Gracias, Alexis, nuevamente. Ahora vamos a invitar a una persona muy especial, pero la voy a invitar, ya está aquí presente. Doctora, por favor. Bueno, nuevamente buenos días. Ahora me toca presentar de manera formal esta mañana a la doctora Citlali Flores Fernández. Ella es la directora de la Academia Mexicana de Investigación Jurídica del Deporte, que el año pasado empezó a trabajar en varios rubros y que se formó dentro de la Federación Mexicana de Derecho Deportivo. Ella es una persona que yo considero muy lista, muy inteligente y muy estudiosa en el tema del derecho deportivo. Bueno, ella es natal de Durango, originaria del estado de Durango, en el norte de México. Es doctora